Yo sabía que hoy iba a venir menos gente, porque me acuerdo del anuncio del periódico aquel que salió una vez que decía grandes ausencias en el primer congreso de amnésicos, ¿no? Y claro, la gente se ha olvidado de que ha habido cambio de hora. Así que vamos a comenzar con el cerebro y la creatividad. Cuando admiramos las obras de un gran pintor o las piezas musicales de un importante compositor, los poemas de cualquier poeta o un gran descubrimiento científico, lo hacemos porque estamos convencidos de que detrás de cada una de estas obras hay una persona creadora. En realidad no deberíamos utilizar la palabra creadora, cuya primera acepción en el diccionario de la lengua es producir algo de la nada, dice el RAE, la RAE, ya que de la nada difícilmente puede salir algo. Así que solo en las artes utilizamos ese término para designar lo que en el diccionario de la lengua se aplica a la palabra crear como segunda acepción, a saber, establecer, fundar, introducir por vez primera algo nuevo. Curiosamente, en ciencia no se suele hablar de creación, sino de descubrimiento. Y descubrir es destapar lo que está tapado o cubierto. Así que estamos hablando de un mismo proceso, el proceso creativo, y sin embargo, en un caso decimos que algo surge de la nada, y en el otro decimos que estamos destapando, descubriendo algo que ya estaba ahí. Entonces la pregunta es clara, ¿cuál de las dos interpretaciones es la verdadera? A mi juicio está claro, como he dicho antes, de la nada no puede surgir nada o algo que tenga existencia, de forma que para mí el proceso creativo no es otra cosa que una combinación nueva de pensamientos, sonidos, palabras, formas o colores ya existentes, por supuesto, en nuestro cerebro de forma potencial. Ahora bien, la combinación nueva de pensamientos es muy común, es común a muchas personas, que sin embargo no son creativas. Entonces, ¿cuáles serían las características que distinguen a las personas creativas de las que no lo son? La creatividad, por otra parte, es sin duda una de las capacidades más complejas que posee el ser humano, y aunque estemos lejos aún de entender las bases neurobiológicas, seguro que todos estaríamos de acuerdo si afirmamos que si encontramos no solo esas bases orgánicas, sino también la manera como desarrollarlas, habríamos recorrido un camino extraordinario en la mejora del rendimiento de nuestra especie. No obstante, la creatividad sigue siendo uno de los términos más vagos, ambiguos y confusos en psicología. Como he dicho antes, en condiciones normales las personas no son creativas, lo que implica que el acto de creación es algo insólito y poco frecuente. Y cuando una nueva idea o concepto se produce, solemos hablar de inspiración. El escritor húngaro Arthur Koestler, en su libro El acto de la creación, ese señor se suicidó con su mujer en Londres, tiene unas novelas muy interesantes que recomiendo. Pues en El acto de la creación dice Arthur Koestler que hay dos formas de escapar a nuestras rutinas de pensamiento y conducta. La primera, zambullirse en el ensueño o estados similares, donde los códigos del pensamiento racional, como es sabido, quedan suspendidos. Nos entramos en el subconsciente, entramos en el cerebro emocional. Y la otra manera de escapar a nuestras rutinas de pensamiento, es en dirección opuesta, o sea, la caracterizada por el momento espontáneo de la intuición que conlleva la creatividad. La primera vía de escape significaría una regresión a niveles mentales más antiguos, más primitivos, de creación, mientras que la segunda, que es la que aquí nos interesaría, supone un ascenso a un nivel nuevo, más complejo, de evolución mental. Pues bien, en la obra citada de Koestler, el acto creativo del humorista, por ejemplo, se caracterizaría porque crea una momentánea fusión de dos matrices, dos niveles de pensamiento que habitualmente son incompatibles. Es una idea muy interesante. De forma similar podría describirse también el descubrimiento científico o la creación artística.
Y uno de los ejemplos que Koestler utiliza para confirmar sus aseveraciones es en el terreno humorístico la siguiente anécdota atribuida al académico francés del siglo XVIII, Chamfort. Dice lo siguiente: un marqués de la corte de Luis XIV, al entrar en el boudoir de su esposa, la encuentra en brazos de un obispo. Y sin decir palabra, se dirige a uno de los ventanales del palacio, lo abre y comienza a impartir bendiciones al pueblo en la calle. La sorprendida y angustiada esposa le dice: ¿pero qué estás haciendo? A lo que el marqués tranquilamente le responde: Monseñor está ocupando mis funciones, así que yo realizo las suyas. Así, esta historia se mueve en dos planos o matrices de pensamiento. La una es una historia de adulterio que es de pronto sustituida por una reacción totalmente inesperada del marqués, lo que hace que la tensión se relaje y surja la risa. Es lo que Koestler llama bisociación. Dos historias, antes incompatibles, aparecen juntas creando hilaridad. Esta disociación o conjunción de dos planos de pensamiento incompatibles y opuestos no es nada nuevo. Ocurre constantemente durante el ensueño, en donde no reina la lógica ni el pensamiento dualista característico de la vigilia consciente. La yuxtaposición de términos normalmente antitéticos, la falta de conciencia de que existe un conflicto o una incongruencia. En los ensueños, como saben, el amor y el odio pueden estar juntos, las contradicciones no existen en los ensueños. Pues bien, la falta de conciencia de que existe un conflicto o una incongruencia son características del ensueño. Es decir, que la lógica del ensueño no es una lógica aristotélica, es indiferente a las leyes de la lógica y de la identidad y de la contradicción. Su forma de razonar está ligada a la emoción y su simbolismo es preverbal y arcaico. El psicólogo austriaco Sigmund Freud a este tipo de pensamiento onírico le llamó proceso primario, para distinguirlo de un proceso secundario que sería el pensamiento lógico-analítico, que es el que utilizamos durante la vigilia consciente. No todos, ¿eh? El pensamiento en el proceso primario significa una superación del dualismo que nos recuerda otra experiencia humana muy parecida, al menos en esta característica, la experiencia mística o espiritual, en la que la persona se une con la divinidad, la naturaleza o los animales, identificándose con ellos, perdiendo la conciencia del yo como algo separado del mundo. Por cierto, una estupidez si lo piensan, porque que nosotros separemos el yo y el mundo no tiene ningún sentido, porque el yo está en el mundo, como saben. Así que llegamos a considerar que la persona creadora supera también contradicciones, asemejándose tanto al místico como a la persona que sueña. Pero que sepamos, ni el místico se ha caracterizado por ser una persona creadora, el otro día casi me pegan por eso, ni la mayoría de los ensueños ha conducido a una intuición creadora. Aunque, digo la mayoría, porque sabemos de algunos ejemplos en los que sí condujeron a algún descubrimiento importante. Se dice que el químico alemán August Kekulé von Stradonitz, que es este señor, que durante un sueño diurno vio lo que el psicólogo suizo Carl Gustav Jung llamaba arquetipos, es decir, vio delante del fuego de su chimenea una serpiente que se mordía la cola y descubrió la estructura del anillo de benceno. Por eso se dice que en los ensueños a lo mejor se puede generar alguna idea creadora. Quisiera referirme a algunos casos interesantes en relación con este tema de la creatividad. El primero se trata de lo encontrado en algunos enfermos que sufren de demencia frontotemporal, porque se encuentran dañados tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal del cerebro. Estos son daños en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo en la demencia frontotemporal. Estos pacientes pierden inhibiciones
en sus comportamientos sociales por lesión del lóbulo frontal, pero también muestran poderes creativos que antes no tenían. Repito lo que dije en la última conferencia del lunes pasado. En algunos momentos, lesiones del cerebro producen desinhibiciones de otras funciones. Luego lo veremos en los niños sabios, otra vez, si recuerdan la conferencia del lunes pasado. Así que lesiones en el hemisferio izquierdo son capaces de desinhibir funciones más características del hemisferio derecho. Y el otro ejemplo lo tenemos en los músicos sabios. Son niños que son muy deficientes en sus capacidades lingüísticas, pero que tienen una musicalidad a veces excelente. Estos músicos sabios poseen capacidades con las que cualquier persona puede soñar. Oído absoluto, una percepción finísima, una capacidad enorme de representación acústica y una memoria musical excepcional. Pues bien, estos músicos sabios suelen tener lesiones en el hemisferio izquierdo, por lo que se supone que se desinhiben funciones del hemisferio derecho. Y lo mismo puede decirse de las facultades extraordinarias de algunos autistas, o de lo que se han llamado idiots savants, es decir, sabios idiotas, idiotas sabios, que destacan por cualidades extraordinarias. Y se ha planteado la cuestión de dónde vienen estas cualidades excepcionales en estos pacientes. Y la teoría que mejor explica el fenómeno, como he dicho, es la que plantea que existe un deterioro de funciones del hemisferio izquierdo con una compensación, es decir, un aumento de las funciones del otro hemisferio. Estos que se han llamado genios idiotas o sabios idiotas, por tener en muchos casos un cociente intelectual muy bajo, entre 50 y 75, a veces incluso inferior, lo que muestran es que la inteligencia y la creatividad son cosas completamente diferentes, porque estos son creativos, pero no pueden decirse que sean inteligentes. En el otro extremo, entre los superdotados, niños superdotados, con un cociente intelectual de 130 o 135, no se observa a menudo la creatividad. Otro ejemplo de que la creatividad y la inteligencia son dos cosas completamente diferentes. Es sabido que muchos talentos creadores han sido malos estudiantes. Este es el consuelo para los que lo han sido, para todos los que han sido. Se suele citar el caso de Albert Einstein, que tardó más de lo corriente en aprender a hablar y que lo suspendieron en el examen de ingreso en el Politécnico de Zúrich. O el caso de Charles Darwin, el biólogo inglés, del que decía su desesperado padre: no te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda la familia. O también Pablo Picasso, nuestro Pablo Picasso, que odiaba la escuela, que tuvo enormes dificultades en aprender a leer y escribir, y más todavía en dominar los números. Thomas Edison, el inventor estadounidense de la lámpara incandescente, del telégrafo y del fonógrafo, estudió durante 3 meses con una profesora que lo expulsó de la clase diciendo que era oligofrénico y que no tenía inteligencia para estudiar. Así que, en resumen, las mentes creadoras no suelen adaptarse bien a los criterios de inteligencia manejados por los sistemas educativos, que muy probablemente se hacen para el término medio. No iba a decir mediocridad, porque sería un insulto para mucha gente. Así que uno de los autores que más ha estudiado la creatividad desde el punto de vista psicológico ha sido el psiquiatra norteamericano Albert Rothenberg, que fue profesor en Harvard. Este autor considera que el proceso creativo es la imagen especular del ensueño y considera que es una imagen que tiene que ser similar al objeto que refleja, pero que tanto biológica como psicológicamente y socialmente es el reverso del ensueño. ¿Y por qué dice esto Rothenberg?
Pues porque la persona creativa utiliza conscientemente los mecanismos y procesos característicos del pensamiento onírico, del pensamiento del ensueño, para abstraer, conceptuar y concretar, pero así también para revertir los efectos de la censura consciente. El sujeto creador emplea la lógica característica de la vigilia consciente. Los procesos de su pensamiento son similares a lo que hemos visto que Freud llamaba proceso secundario, pero prestando también atención a los factores que son importantes en el pensamiento inconsciente, alterando las secuencias temporales, desplazando y comprimiendo características que son típicas de los ensueños. El sujeto creador utiliza pues dos procesos específicos de pensamiento que son similares, pero inversos, de manera simultánea. Si el pensamiento onírico produce imágenes y secuencias confusas, caóticas e ilógicas, el proceso creativo produce orden en esas imágenes y metáforas significativas, así como conceptos claros. Hemos dicho que una característica del proceso creativo es revertir los efectos de la censura inconsciente, de manera que, por ejemplo, en la creación artística encontramos mucho material inconsciente y que contribuye a su valor intrínseco. Pero la contribución que, a mi entender, es más significativa del análisis que Rothenberg hace del proceso creativo es haber formulado que la persona creadora se guía por un tipo de pensamiento que él llama jánico, término que está basado en las cualidades del dios romano Jano, dios cuyas muchas caras miraban en varias direcciones al mismo tiempo, y por eso da el nombre al mes de enero, en inglés January, de Jano, por mirar hacia el pasado y al futuro simultáneamente. Jano está justo entre el año anterior y el siguiente. Según Rothenberg, este pensamiento jánico se caracteriza por concebir activamente dos o más ideas, imágenes o conceptos opuestos de manera simultánea. Vamos a ver un ejemplo luego. Los conceptos opuestos o antitéticos se conciben como existentes uno junto al otro e igualmente operativos y verdaderos. Es un pensamiento complejo, diferente del pensamiento dialéctico, de la ambivalencia y de los pensamientos de los niños o de los esquizofrénicos. Y para poner un ejemplo, vamos a referir un trabajo que Rothenberg publicó en 1971 por vez primera, en donde acuñó el término jánico para el pensamiento creativo de Albert Einstein. En este trabajo, Rothenberg cita un ensayo de Einstein publicado en 1919 con el título La idea fundamental de la relatividad general en su forma original. En este ensayo, Einstein se refería a las teorías contradictorias de Faraday y Maxwell Lorentz. Decía sobre ello lo siguiente, cita de Einstein: el pensamiento de que estemos tratando aquí con dos casos fundamentalmente diferentes fue para mí insoportable. La diferencia entre estos dos casos no podía ser una diferencia real, sino más bien, en mi convicción, solo podía ser una diferencia en la elección del punto de referencia. Es decir, así nace la teoría general de la relatividad. Dos posturas contradictorias que él consideró ambas válidas porque dependían de puntos de vista diferentes. Dos pensamientos contradictorios que Einstein supera aceptando ambos, o con otras palabras, dando un salto no dualista en su pensamiento. El pensamiento jánico tiene lugar en plena conciencia, con plena racionalidad y facultades lógicas plenamente operativas. Por tanto, es un tipo especial
de operación de pensamiento secundario racional, pero que hace uso, como hemos dicho, de mecanismos del pensamiento onírico, aprovechándose de materiales inconscientes. Pues bien, algo parecido a lo que he dicho sobre Einstein ha ocurrido es otro ejemplo, con el biólogo Charles Darwin. Veamos aquí su propia descripción de las circunstancias en las que tuvo lugar este salto de pensamiento, el salto teórico creativo en este señor. Tras un largo tiempo de búsqueda de la formulación apropiada, según dice él en su biografía, unos 4 años antes, constató lo siguiente. Lo cito directamente a él. Tuve la ocasión de leer por pura diversión a Malthus, su libro sobre poblaciones. Y tras algunas frases, Malthus fue muy conocido por este libro sobre poblaciones, y tras algunas frases dice, y de pronto se me ocurrió. En este momento nació la teoría de la evolución de las especies. El hecho de que Darwin estuviese leyendo a Malthus cuando descubre su idea de la selección natural se ha interpretado como algo extraño y paradójico. ¿Por qué? Porque el elemento principal de la tesis de Malthus era que un crecimiento sin trabas de la población humana en un entorno fijo llevaría a la exterminación de la especie, gracias a la lucha por la existencia. Sin embargo, vemos que Darwin postula justo lo contrario. Es decir, que esa lucha por la existencia resultaba en el aumento y la perfección de las especies respecto al entorno. Justo lo contrario de lo que Malthus planteaba. Así que, muy probablemente, Darwin aceptó y entendió la idea de Malthus de que la lucha por la existencia podía llevar a la destrucción de la especie. Pero pensó también lo contrario, que podría conducir a la selección adaptativa. Es decir, que de acuerdo con Rothenberg, estaríamos de nuevo ante una manifestación del pensamiento jánico que es capaz de pensar un concepto y el contrario sin problemas. En cualquier caso, no pensemos que la persona creativa es alguien que no necesita ocuparse del tema en cuestión para recibir la chispa de la inspiración que le lleve a la creación de algo nuevo. Thomas Edison, al que antes mencioné, decía que la invención, o la inspiración, mejor dicho, la invención era en un 1% inspiración y en un 99% perspiración, es decir, trabajo, sudor. Pues bien, hemos visto que el pensamiento del proceso secundario de Freud es el pensamiento lógico-analítico, dualista, secuencial y temporal, que caracteriza las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro. El otro día dije que esa división no es muy exacta, porque piensan que ambos hemisferios están unidos por 200 millones de fibras, y esa separación que entre las cualidades de un hemisferio y del otro se deben al estudio de personas que han sufrido las inclemencias de los neurocirujanos, que le han cortado todo el cuerpo calloso, y por tanto esa separación no es muy correcta, lo que se ha publicado sobre eso. De todas maneras, está claro que el pensamiento lógico-analítico en su mayoría procede del hemisferio izquierdo, en su mayoría, digamos. Y desde luego con ese pensamiento la humanidad ha adquirido grandes conquistas, la ciencia, por ejemplo. El poeta inglés William Blake, que es este señor, tiene una obra con un título que reúne conceptos opuestos, que es esta que se llama Matrimonio del cielo y del infierno. Y en esta obra afirma William Blake lo siguiente: sin contrarios no hay progresión. Lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Así que es muy posible que el pensamiento dualista, proceso secundario, sea necesario para analizar el mundo que nos rodea. En mi opinión, corresponde probablemente a una categoría
que se le escapó al filósofo alemán Immanuel Kant, me he permitido esa libertad, y que es muy posible que sea innata. Es lo que el psiquiatra norteamericano Eugene d'Aquili, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, llamaba el operador binario, es decir, una estructura localizada en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo, en la parte inferior del lóbulo parietal. No sé si recuerdan, en la otra ocasión un neurólogo estadounidense, German Geschwind, le llamaba el lóbulo parietal inferior, y que era una estructura muy moderna desde el punto de vista filogenético, al igual que el lóbulo prefrontal, es decir, las estructuras prefrontales, que han sido desarrolladas muy tardíamente a lo largo de la evolución. Así que es una estructura muy nueva y que nos permite analizar el mundo en términos antitéticos, dualistas. Pues bien, d'Aquili le llamaba el operador binario, y cuya lesión, creo que lo dijimos el otro día, el neuropsicólogo Alexander Luria tenía un paciente que en la Primera Guerra Mundial sufrió de un balazo en esa región y le destrozó el lóbulo parietal inferior, en la parte inferior del lóbulo parietal, en el hemisferio izquierdo. Ese señor ya no podía pensar en términos opuestos. No distinguías arriba, abajo, delante, detrás, antes y después. Y si se le decía antes, no podía encontrar el contrario, la palabra después, etc. Así que, por lo que hemos dicho, este operador binario parece ser que tiene que ser inhibido para poder acceder al pensamiento jánico. Inhibido, pero no anulado, porque como hemos visto, el pensamiento primario y el secundario se dan en el pensamiento creativo simultáneamente. Pero tiene que ser inhibido para acceder al pensamiento jánico, que según Rothenberg, el psiquiatra, es necesario para superar las contradicciones y acceder al pensamiento creativo. Se ha planteado que el hemisferio derecho del cerebro opera con procesos primarios de pensamiento, mientras que el izquierdo lo hace con procesos secundarios. De nuevo, una simplificación desde mi punto de vista. Pero por eso algunos autores han planteado que el equilibrio interhemisférico es fundamental para la creatividad. En situaciones normales, el hemisferio izquierdo suele estar más activo que el derecho. No en todos, ya he dicho antes. Por tanto, tareas que activen el hemisferio derecho pueden producir ese equilibrio entre los dos hemisferios. Y esto explica por qué en muchas escuelas en Estados Unidos hay maestros que utilizan métodos para fomentar el desarrollo de las funciones del hemisferio derecho. Y de esta manera fomentar la creatividad en los alumnos. No conozco los resultados. Sí es verdad que el hemisferio derecho está más implicado en la producción de imágenes mentales, así como en la percepción y producción musicales, como vimos el otro día, lo que hace sospechar que el hemisferio derecho está más o mejor conectado con la creatividad. Y por otro lado, como hemos dicho, sus conexiones con las estructuras del cerebro emocional o sistema límbico son mucho más numerosas desde el hemisferio derecho que desde el hemisferio izquierdo. Así que, resumiendo, podemos decir que hoy por hoy la inspiración creativa es un estado mental en el que el pensamiento es de proceso primario y secundario de manera simultánea. Un pensamiento jánico, asociativo, que es capaz de activar un gran número de representaciones mentales al mismo tiempo. Y este estado se puede presentar de dos maneras. Primero, por una desinhibición debida a bajos niveles de actividad cortical. Lo vimos en los ensueños en Kekulé, ¿no? Niveles bajos de actividad mental y de pronto surge la inspiración, la chispa inspirativa. Sobre todo, niveles bajos de actividad frontal del lóbulo frontal, que generalmente tiene una parte importante para inhibir el cerebro emocional. De ahí que las lesiones del lóbulo frontal, sobre todo de la parte prefrontal, desinhiban al sujeto, al menos socialmente. Y
repito, desinhibición a bajos niveles de actividad cortical, sobre todo del lóbulo frontal, y una mayor activación del hemisferio derecho en comparación con el izquierdo. Así que la creatividad, como la inteligencia y muchas otras palabras que utilizamos a diario, pertenecen a lo que se ha llamado la psicología popular. Eso es un concepto que acuñó Patricia Goldman Rakesh en su libro Neurofilosofía, que decía que tenemos que cambiar a lo largo del tiempo, tenemos que cambiar muchas palabras que pertenecen a la psicología popular y que no tienen ninguna correspondencia con la neurociencia o con los niveles neurocientíficos. Eso es válido para la inteligencia, es válido para la creatividad, es válido para muchas otras cosas. Así que son conceptos sobre los que no tenemos una idea muy clara. Y como digo, es de suponer que estos conceptos cambiarán a medida que avance el conocimiento de sus bases neurobiológicas. Ahora bien, ¿quién duda que esa cualidad humana de la creatividad ha sido crucial para el desarrollo de nuestra especie? Y eso nos obliga a pensar que debemos dedicar mucha más atención a su estudio. Y con eso termino hoy. Muchas gracias por su atención.